agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar vivo un día más. Miren, señores, ayer eran las elecciones en Canadá. El primer ministro Mark Carney adelantó las elecciones en Canadá, las elecciones federales. Y parece ser que fue una buena estrategia del Partido Liberal, porque el Partido Liberal ganó las elecciones. Arrasó en las elecciones federales que busca renovar el gobierno de Mark Carney. Mark Carney llega al poder en medio de una crisis de gobierno del primer ministro Justin Trudeau, un escándalo de corrupción que rápidamente fue removido en el cargo. De ahí Mark Carney fue escogido como el líder del Partido Liberal y posterior como el primer ministro canadiense. Las encuestas anteriormente planteaban que el Partido Liberal estaba encaminado a una derrota electoral por los escándalos del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Por eso que lo sustituyeron como líder del Partido Liberal. Obviamente las elecciones se iban a hacer en octubre. Ahora, el primer ministro tiene la opción de adelantar las elecciones. Entonces el nuevo primer ministro, como entró nuevo, entonces decidió adelantar las elecciones. Pero ¿por qué adelantó las elecciones? Bueno, Canadá está en medio de la tensión comercial con Estados Unidos por los aranceles del presidente Donald Trump y con la propuesta de convertir a Canadá en un estado de Estados Unidos, convertirlo en el estado 51. Entonces, en medio de esa guerra comercial, surge una nueva figura, la figura de Mark Carney, y Mark Carney ha consensuado y ha logrado mantener el tema como un tema fundamental de campaña para el Partido Liberal. Entonces, ¿qué hizo Mark Carney? Bueno, enfrentó al presidente Donald Trump, entonces el sentimiento nacionalista lo favoreció. Entonces, en medio de ese sentimiento nacionalista, que el Partido Liberal estaba en desventaja frente al Partido Conservador, logró entonces aumentar los puntos del Partido Liberal. Entonces, en menos de un mes se posicionó como el partido de mayor aceptación y de intención de voto. ¿De cuál fue la estrategia? Bueno, entonces como nosotros hemos superado el Partido Conservador, entonces vamos a convocar unas elecciones anticipadas. Efectivamente, las elecciones se celebraron ayer y la derrota fue apabullante. Arrasó el Partido Liberal y el Partido Conservador, una vez más, ha tenido 4 derrotas de manera consecutiva. Y el primer ministro renovó su gobierno, entonces tendría que buscar apoyo por el Partido Nuevo Democrático para tener la mayoría absoluta, porque el Congreso de Canadá tiene 344 escaños. Desde su nacimiento en 1864 y se realizaron las primeras elecciones en 1867, ha tenido 344 escaños. Para tener la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, tú tienes que sacar entre 172 y a 173 escaños, pero ellos obtuvieron 168. Van a necesitar un partido que históricamente hace gobierno con ellos y finalmente entonces en menos de 2 semanas se va a instalar el nuevo gobierno. Ahora bien, ¿qué pasó con el líder conservador? Bueno, el líder conservador, Pierre Poilievre, que era un líder anti-inmigrante, un líder que tenía un discurso duro frente a la inmigración canadiense. Usted sabe que Canadá tiene la mancomunidad. La mancomunidad es que ellos seleccionan cierto grupo de inmigrantes que pueden entrar a Canadá. Obviamente que tienen talento, que tienen formación. Entonces ahí viven diferentes grupos multiculturales. Eso empezó con un gobierno liberal, con el papá de Justin Trudeau, que fue el hombre que históricamente ha gobernado Canadá. Duró más de 20 años dirigiendo a Canadá en más de 3 ocasiones. Y el Partido Liberal es el partido que más ha gobernado. Es un partido que, para que usted tenga una idea, en 1920 a 1998, ese partido perdió 2 elecciones nada más. Perdió en 1958 y perdió en el 1962. Después todas las elecciones las ganó este partido. Todas. Y hoy, estamos hablando del 2015, este partido está en el gobierno. Gana en el 2015, gana en el 2019, repite en el 2021 y ahora acaba de repetir en el 2025.
es un partido fuerte, el partido de mayor consolidación en el sistema político de Canadá. Entonces, en la guerra comercial con Donald Trump favoreció al Partido Liberal, que todo parecía que iba a un derrotero electoral. Vamos a ver lo que va a pasar con Mark Carney, que es un técnico que ha sido gobernador del Banco Central de Canadá y del Banco Central de Reino Unido. ¿Por qué de Reino Unido? Porque Canadá es parte de Reino Unido, de la mancomunidad, la Commonwealth, porque el rey de Reino Unido, de Gran Bretaña, que es Carlos III, es el jefe de Estado de Canadá. Por eso que las elecciones fueron unas elecciones federales y fue la Cámara de los Comunes, como igual que existen en Reino Unido. Entonces, hay un gobernador que lo designa el rey, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. Entonces, en medio de este proceso, hemos visto que las elecciones lo ha ganado el Partido Liberal, que parece ser que el gobierno que surge de ahí, de Mark Carney, va a ser una guerra comercial frente a Estados Unidos, que esa guerra que ha abierto el presidente Donald Trump por el superávit comercial que tiene Canadá. Canadá tiene un superávit comercial de aproximadamente 70 mil millones de dólares frente a Estados Unidos. Estados Unidos ha decidido imponerle aranceles a los productos canadienses que entran a Estados Unidos. Obviamente eso se retiró porque se iba a hacer nuevas negociaciones en base de que Donald Trump entendía que Canadá tenía que impedir la entrada de los fentanilos y de algún grupo de inmigrantes que entran por Canadá a Estados Unidos. Y había dicho el primer ministro que eso no es cierto. Y obviamente sí mantuvo el 20% de los aranceles para los vehículos que entran a Estados Unidos. Y recordar que Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Canadá, que surgió en 1994 con el presidente Bill Clinton y Jean Chrétien siendo el primer ministro de Canadá y Carlos Salinas de Gortari de México, pero se renegoció en el 2018 el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Donald Trump decidió violar ese tratado, imponerle aranceles a los productos canadienses. Entonces, vamos a ver con el gobierno de Carney qué va a pasar de ahora en adelante con esta nueva victoria del Partido Liberal. Panorama FM 96.